¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Blog. ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el repaso para la materia de español de Comipems. Así que no olviden quedarse hasta el final de este video para poder ver qué temas son los que van a venir en el examen en esa materia y no te pierdas todos mis demás repasos que están en la lista de reproducción que te voy a dejar en las pantallas finales. Hasta ahorita llevamos únicamente habilidad verbal y esa materia también la puedes repasar ahí mismo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis otros videos ni de los próximos que voy a estar subiendo sobre Comipems y repasos de estos temas. Así que sin más, vamos a empezar. Los materiales que vas a necesitar para el estudio de español son la guía de estudio para ingresar al bachillerato. Este es como el material más importante que debes de tener al alcance de tu mano. También está la guía de tareas, que es la guía para el examen, donde vienen distintos ejercicios sobre la materia de español y de todas las demás, pero obviamente te concentras en las de español porque es lo que estamos estudiando ahorita. Tenemos también lo que es la habilidad lectora, nos ayuda en todas nuestras materias al igual. Y por último, el cuaderno de reactivos, ¿sí? Que es, de hecho, la primera materia que viene es español. Y pues también viene de todas las materias, pero nos concentraremos en español. Ahora, ya que tienes los materiales, comenzamos con el repaso. Bien, vamos a comenzar con nuestro bloque 1, que es funciones de la lengua. Este tema se divide en varios: la referencial, apelativa, fática, poética y metalingüística. Vamos a ver la definición de cada una de estas funciones de la lengua y también algunos ejemplos. Comencemos con la referencial. Esta función de la lengua tiene como objetivo transmitir conocimientos. Por esta razón, en todos los textos donde se transmita un conocimiento, la lengua tendrá una función referencial. También tenemos lo que es la función apelativa, que se trata de convencer o persuadir al interlocutor para que éste modifique su punto de vista. Entonces, ¿qué es referencial? Pues que busca una referencia. ¿Qué es una referencia? Puede ser una imagen, algo que te ayude a entender mejor. Y ahora, ¿qué es apelativa? Ok, apelativa es cuando tratas de convencer al lector, en este caso, dentro de tu texto. Entonces, por eso es muy importante, en el caso de apelativa, utilizar argumentos que pues sustenten todo lo que estás diciendo y puedas así convencer al interlocutor. También tenemos aquí lo que es la función fática. Esta función de la lengua tiene como objetivo establecer una comunicación casual, breve e informal. También tenemos aquí un ejemplo que es un diálogo más que nada casual, súper informal y que te puedes encontrar en algún texto. Ahora tenemos la función poética, que se encarga de expresar los sentimientos del autor. Un ejemplo de ello son los poemas, pues el poema que ustedes encuentren es una función poética, como su nombre lo indica. También tenemos la función metalingüística. Esta función de la lengua tiene como objetivo hablar del lenguaje mismo. Pero ¿cómo es esto? Aquí hay otro ejemplo. En este texto que están ustedes viendo en pantalla, la función metalingüística está presente. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque el texto habla de una palabra, o sea, las palabras están hablando de las mismas palabras, si se dan cuenta. Entonces está un poco confuso, así como raro, ¿no? Que las palabras hablen de las mismas palabras, pero pues llega a suceder en ciertos textos. Ahora que ya sabemos todas las funciones de la lengua, vamos a pasar a los tipos de modo discursivo. Tenemos la narración. El discurso narrativo está estructurado en secuencias de espacio y tiempo mediante una historia o también puede exponer un suceso, como por ejemplo los cuentos, las novelas, los libros de historia o noticias que relatan un acontecimiento. Entonces aquí es muy importante recordar lo que hemos aprendido tanto en primaria como en secundaria. ¿Qué es una narración? Algo que nos está contando algo, ya sea ficticio o en la vida real. Posteriormente tenemos la descripción. El discurso descriptivo menciona las características de algo o alguien. Pueden ser personas, lugares, objetos, situaciones, sentimientos, etc. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos la descripción? La descripción es
generalmente compuesta por muchos adjetivos y adverbios. Si te das cuenta, pues muchos de este tipo de textos pues tienen así como corrió rápidamente o se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. O por ejemplo, el lindo pájaro, el pájaro amarillo, no sé. Por ejemplo, tiene muchos adjetivos este tipo de texto. ¿Y cómo diferenciamos uno narrativo de uno descriptivo? Pues los descriptivos pues tienen muchos adjetivos y adverbios y los narrativos únicamente te están relatando un suceso. Posteriormente tenemos la exposición, que es la explicación de un tema o asunto. Muchas veces hemos hecho exposiciones en la escuela, presenciales, entonces sabemos que la exposición es siempre de un tema real que hemos investigado antes. Ahora tenemos el diálogo. Este se emplea en textos literarios para redactar conversaciones entre dos o más personajes. Es muy parecida a la función fática de la lengua que acabamos de repasar, porque pues ya sabemos bien lo que es un diálogo. Contiene las palabras exactas de lo que dijo una persona y cómo se comunica con la otra. Entonces recuerda que aquí se utilizan los guiones largos. Por último tenemos la argumentación. Los discursos argumentativos son la opinión presentada por el autor, comentarios, problemas y razonamientos. También es la apología de un punto de vista respaldado con argumentos fundamentados. Demostración con datos objetivos y verificables, sostiene también la hipótesis o tesis postulada. Y bueno, recordemos que la tesis es una aseveración, se toma una postura ante un problema. Seguramente ya hemos repasado este tipo de temas antes y la argumentación pues se trata básicamente de eso, ¿no? De que trates de demostrar algo por medio de argumentos investigados previamente, algo que demuestre la veracidad de lo que estás diciendo. Nuestro bloque número 2 se trata de la obtención de información. La manera más común y más convencional de hacerlo es mediante las fichas bibliográficas. Repasemos rápidamente sus componentes. El autor, su nombre recuerda que se escribe comenzando por el apellido y posteriormente por la inicial. El título, el nombre debe escribirse completo, deben usarse letras cursivas, también llamadas itálicas. Sí, eso es cuando están en computadora. Si no estamos en computadora, entonces se subraya. La edición debe registrarse a partir de la segunda. El lugar de publicación debe escribirse el nombre de la ciudad. Recordemos eso. Pero si es poco conocida, se escribe el nombre del país. La editorial se escribía el nombre de la editorial. La fecha de publicación, pues se escribe el año únicamente. Y las páginas se escribe el número de páginas totales del libro. Ahora, ¿para qué nos sirve una ficha bibliográfica? Rápidamente, anota los datos de un libro consultado durante la investigación, registra una nueva fuente de consulta y organiza la bibliografía que se debe incluir en el trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes tipos: las referencias de libros, referencias de páginas de internet, referencias de artículos periódicos y referencias de artículos de revistas. Pero básicamente es muy importante saberse los elementos que ya mencioné antes. Lo importante son los datos recabados de la bibliografía y que van a estar dentro del trabajo de investigación. Pasemos a nuestro bloque 3, que es la organización de la información. Tenemos varios tipos de organizarla. Es la síntesis, el resumen, las citas textuales, la paráfrasis y los comentarios. Vamos a ver primero qué es una síntesis. Una síntesis es el trabajo que realiza el lector utilizando sus propias palabras para explicar el contenido de un texto, por lo que es conveniente que se realiza mientras avanza su lectura. Entonces, sabemos que la síntesis es algo así como un resumen. Tenemos la idea más clara de un resumen, por eso digo que es algo parecido a un resumen, pero utilizando nuestras propias palabras, tratando de no incluir muchas palabras del texto, o sea, como cambiarlas por nuestros propios sinónimos de manera que nosotros mismos podamos entender mucho mejor. Después tenemos el resumen. Es una técnica que se utiliza para reducir un texto considerando lo esencial, sin esto modificar las ideas originales. Por ello se apega al estilo y lenguaje del autor. Es decir, a diferencia de la síntesis, pues no utilizamos nuestras propias palabras, sino utilizamos el mismo texto para adaptar nuestras ideas, pero sin modificar la idea original. Ahora bien, nuestras citas textuales también se llaman referencias textuales y se utilizan para hacer alusión a fragmentos de textos que quieren incluirse como parte de otros textos o en fichas de resumen.
Esto es que se jala directamente las palabras que dijo un autor, exactamente esas palabras se ponen en el texto. La paráfrasis es un recurso que utilizan los estudiantes para hacer más claro el contenido de un texto y de esta manera reflexionar para llegar a conclusiones propias. Consiste en trasladar con ideas propias lo expresado por el autor. En la paráfrasis se interpreta y amplía el texto original explicándolo. Ahora, me dirás, la paráfrasis yo sé que es escribir con tus propias palabras, pero ya quedamos que la síntesis es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se diferencian? Ok, la paráfrasis sí es efectivamente trasladar los datos con tus propias ideas, pero tampoco olvidar las del autor. En la síntesis únicamente se utilizan tus palabras, pero en la paráfrasis es importante incluir ambas, tanto las tuyas como las del autor. Y por último tenemos el comentario, que es dar a conocer la opinión que el receptor tiene sobre un tema. El comentario puede realizarse con dos niveles de profundidad, tanto de sentido común como especializado. Aquí lo más importante es que comentar es dar tu opinión básicamente del texto. Ahora vamos a ver rápidamente los tipos de párrafos que existen. El primer tipo de párrafo es la de presentación, desarrollo y ampliación de un tema. ¿Qué significa esto? Bueno, que se plantea una idea central utilizando descripciones, ejemplificando o presentando argumentaciones. Es como lo principal. Ahora tenemos otro tipo de párrafo que es la causa y efecto. Su mismo nombre nos lo dice. Se presentan explicaciones, razonamientos o causas que dieron origen a la situación. Algunas palabras clave para identificar estos párrafos son porque, debido a, como consecuencia, la razón de esto fue, etc. Otro tipo de párrafo es la enumeración o consecuencia. Puede iniciar con un conector o frase que indique orden, indica las características de un concepto o los pasos a seguir. Sí, o sea, básicamente puede ser una lista también de objetos, de cosas, de personas. Otro tipo de párrafos son el planteamiento de un problema y de posible solución. Es como el de causa y efecto, pero como dentro de una posibilidad nada más. Estos párrafos tienen dos partes. En la primera se plantea el problema y en la segunda se ofrece una solución. Penúltimamente tenemos la comparación, que se utiliza para establecer similitud o diferencia entre dos o más conceptos u objetos. Las palabras clave para identificar estos párrafos son de forma semejante, de igual forma, así, asimismo, igualmente, etc. Y por último, ahora sí, de resumen o conclusión. Son los últimos párrafos del texto. Los conectores sirven para incluir y reforzar las ideas desarrolladas. Estos conectores son abreviando, en resumen, en pocas palabras, finalmente, etc. Y bien, hasta aquí tenemos nuestro bloque número 3.